Había una vez un niño muy curioso llamado Luis Carlos Galán. Vivía en una ciudad llamada Bucaramanga y le encantaba leer, aprender y ayudar a los demás. Galán, tú serás alguien muy importante, que estudias y dices siempre la verdad. Sí, abuelito, yo quiero que mi país sea justo, sin miedo y con mucha oportunidad para todos. Galán creció y se convirtió en abogado, periodista y político. Soñaba con un país mejor, hablaba claro y siempre decía la verdad. Por eso muchas personas me escuchaban con atención. ¡Patria llegó! ¿Cómo llegó? Y a más de 60 países del mundo. El poder oscuro y criminal del narcotráfico. Galán, tú puedes ser presidente y ayudar a todos. A mí no me gusta que Galán diga la verdad. Él quiere cambiar todo. Pero Galán no tenía miedo. Se enfrentó a los malos del cartel de Medellín. Quería un país sin violencia. Un día muy triste, los malos lo atacaron y él ya no podía seguir con su sueño. Aunque ya no estés con nosotros, lo recordamos con amor. Galán fue un héroe de verdad. Galán los enseñó a luchar por la paz con palabras, con amor y valentía. Seguiremos este ejemplo. Queremos una Colombia sin miedo y con mucho amor. Y desde ese día, muchos niños y niñas siguen soñando con una Colombia feliz, tal como la soñó Luis Carlos Galán. Hola a todos, les vamos a contar una historia muy especial sobre la familia de Luis Carlos Galán. Él tuvo un hijo antes de casarse. Su nombre es Luis Alfonso. Hola, yo soy Luis Alfonso. Aprendí a ser muy trabajador para conseguir mis sueños. Después de un tiempo, Luis Carlos Galán se casó con una señora muy bonita. Hola, ella es mi esposa Rodia. Con ella tuvimos 3 hijos maravillosos. Ellos son el regalo más grande de nuestras vidas. El más grande de los 3 se llama Juan Manuel. Él creció y se convirtió en senador. Hola, yo soy Juan Manuel. Me gusta trabajar mucho para ayudar a la gente. Luego llegó Mario. Yo soy Claudio Mario. Me gusta ayudarle a los colombianos en otros lugares. Y el más pequeño de los 3 es Fernando. Yo me llamo Carlos Fernando y me gusta mi país. La familia de Luis Carlos Galán nos muestra que juntos podemos hacer cosas maravillosas. En 1957, un joven estudiante protesta contra el régimen de Rojas Pinilla. ¡Libertad y democracia! ¡Queda usted al Estado! Y este joven estudiante pasó una noche en prisión. En 1960 se graduó con honores como bachiller. Ingresó a la Universidad Javeriana a estudiar Derecho y Economía. Excelente trabajo en la revista Vértice. Gracias, profesor. Me graduaré pronto. En 1968 fue contratado en el periódico El Tiempo. Necesito que cubras el secuestro del avión a Cuba. Será mi gran reportaje. Así comenzó la historia de un periodista decidido a cambiar su país. Porque yo entré al Tiempo en 1965, tenía 21 años, iba a cumplir 22 años. Y entonces yo escribo el primer editorial como al mes de estar en El Tiempo. A nosotros era un orgullo inmenso y coleccionábamos los editoriales que íbamos escribiendo. Claro. Luego, como al año, vino la segunda sorpresa con el doctor Santos. Me nombró su representante en la Junta Directiva del Tiempo. A través del periodismo se dio a conocer entre la clase dirigente del país, siendo adoptado por el expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo como su heredero político e intelectual. Más adelante, el presidente conservador Misael Pastrana lo designó ministro de Educación,
siendo el hombre más joven en acceder a un ministerio, cargo en el que permaneció hasta el año 1972, cuando pasó a la Embajada de Colombia en Italia durante 4 años. En 1976, Luis Carlos Galán regresó a Colombia con un gran sueño, servir a su país. Empezó como concejal en Oiva, Santander, donde la gente comenzó a conocerlo. Quiero escuchar al pueblo y trabajar por la justicia. En 1978 fue elegido senador y todos lo vieron como un líder honesto. Galán habla con la verdad. Un año después, en 1979, fundó el Nuevo liberalismo. para renovar la política y luchar contra la corrupción. Colombia necesita ser cambiado. Y en 1980 llegó al Consejo de Bogotá con el lema Bogotá pertenece a todos sus habitantes. Este es el líder que necesitamos. Así, Luis Carlos Galán se convirtió en un líder nacional y en 1982 lanzó su candidatura presidencial. Luis Carlos, ¿estás seguro de enfrentar el partido? La convención cerró toda posibilidad de debate con López Michelsen. Rodrigo, no podemos quedarnos callados. Si las puertas del liberalismo tradicional se quedan cerradas, debemos abrir otras. ¿Y qué propones? Fundaremos el nuevo liberalismo con un movimiento limpio, nuevas ideas y sin compromisos turbios. El nuevo liberalismo no será cómplice del narcotráfico. Hoy expulso de nuestros movimientos al candidato a Jairo Ortega y su fórmula, Pablo Escobar. Algún día me cobraré esta ofensa. Tu juventud y tu idealismo son admirables, pero la experiencia pesa más en política. Presidente, la experiencia no debe confundirse con los viejos vicios. Colombia necesita una renovación real. Luis Carlos, enfrentarse a esos hombres es peligroso. No se quedarán de brazos cruzados. Rodrigo, pero si callamos, ¿quién hablará? Colombia merece políticos sin miedo. Año 1982. El nuevo liberalismo, joven e independiente, presenta a su candidato presidencial, Luis Carlos Galán Sarmiento. En las plazas, su voz suena fuerte y sus propuestas despiertan esperanza. Pero la política no siempre recompensa los sueños. Llegan las elecciones y los resultados. Queridos oyentes, daremos los resultados oficiales de la presidencia de Colombia. Primer lugar, Belisario Betancur, Partido Conservador. Segundo lugar, Alfonso López Michelsen, liberal oficialista. Tercer lugar, Luis Carlos Galán Sarmiento, del Nuevo Liberalismo. Galán permanece en la arena política, ingresa al Senado y con él su amigo y aliado Rodrigo Lara Bonilla. No pueden callar al país. Debe saber que algunos políticos tienen vínculos con Pablo Escobar y el narcotráfico. La denuncia sacude a Colombia y a los criminales. 30 de abril de 1984, Rodrigo Lara es asesinado. Había revelado la existencia del complejo de cocaína conocido como Tranquilandia y los nexos de Escobar con el Congreso. Hoy perdí un amigo, un hermano de lucha, pero su causa no morirá conmigo. En 1986 lanzó su segunda candidatura. He decidido presentarme a la presidencia de la República. Colombia merece un cambio. Pero luego decidió unir fuerzas con Virgilio Barco. La unión del partido es más importante que una aspiración personal. El candidato único del liberalismo será Virgilio Barco Vargas, con el apoyo del Nuevo Liberalismo y de Luis Carlos Galán Sarmiento. Barco fue elegido presidente con amplia mayoría. Como hecho histórico, Galán se enfrentó a Álvaro Gómez Hurtado en el primer debate político transmitido por televisión en Colombia. Un hecho histórico. Por primera vez, los colombianos veían en directo a dos líderes discutiendo cara a cara sus propuestas y visiones del país.
El futuro de Colombia no se construye con miedo, sino con oportunidades para todos. Galán no fue presidente en 1986, pero ganó un lugar en la memoria y en la conciencia del país. Su lucha apenas comenzaba. Así, Luis Carlos Galán seguía construyendo el camino que marcaría su legado en la historia de Colombia. En 1987, Luis Carlos Galán regresó al Partido Liberal con la ayuda del expresidente Julio César Turbay. Su sueño era que la gente común tuviera la voz para elegir el candidato, no los caciques políticos. Luis Carlos, el partido necesita tu liderazgo. La consulta popular permitirá que los ciudadanos decidan con libertad. Colombia merece un cambio. La democracia no se debe ser privilegiada de unos pocos. Yo creo en la voz del pueblo. Pero su vida estaba en peligro. El 4 de agosto de 1989, en Medellín se planeó un atentado con un lanzamisil. Hoy es el día, hoy terminamos con Galán. Todo está listo, apenas suba al escenario disparamos. Oficial, vi a 3 hombres sospechosos armados que en este cigarro creo que van contra Galán. Atención, saquen al candidato inmediato, debemos de proteger su vida. No me detendrá, mi compromiso es con Colombia, la justicia y la democracia. Ese día, y gracias a la denuncia para defender el uso verdadero de la tierra, el grupo de seguridad de Galán decidió llevar al candidato inmediatamente al aeropuerto Olaya Herrera para regresar a Bogotá. Los días siguientes en la campaña de Galán en atención a los temas de seguridad, cuando muchos colombianos inician el recorrido. Concedernos reposo en la tarea que tenemos. ¡Triunfaremos en Bogotá! El señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer. ¡Por la justicia! ¡Por la democracia! ¡Por la paz! ¡Siempre adelante! Estamos aquí en Soacha presenciando la llegada del candidato a presidencia Luis Carlos Galán. Estamos muy emocionados. ¡Galán! 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 A las 8:45 de la noche, Galán. ¡A mi patria llegó! ¡Como llegó a más de 60 países! ¡El poder oscuro del narcotráfico! Colombia, acaban de atentar contra el candidato Luis Carlos Galán Sarmiento. Por favor, infórmenos sobre la situación médica del candidato Luis Carlos Galán. El candidato Luis Carlos Galán Sarmiento ingresó con múltiples heridas de bala en el tórax y en el abdomen. Tenía muchas hemorragias masivas, sus rasgos vitales ya palidecían, su piel ya estaba totalmente pálida. Intentamos reanimarlo de muchas formas, pero finalmente falleció. Noticia de última hora. El país se estremece por la muerte de Luis Carlos Galán, la nación llora y el gobierno responde con medidas drásticas. Hoy, el Consejo de Estado de Colombia declaró delito de lesa humanidad el crimen de Luis Carlos Galán Sarmiento, por lo que la Fiscalía puede seguir judicializando a personas imputadas. Hasta la fecha, tanto Eugenio Botero y el general Maza Márquez están vinculados a este hecho que entristece a Colombia. Galán, tu muerte no cabe. Aunque intentaron silenciarlo, Galán se convirtió en un símbolo eterno por la lucha de la democracia y la justicia en Colombia. En el momento de su muerte, todas las encuestas daban como seguro ganador a Galán. Su lucha por la democracia no se detuvo allí. El sepelio de Galán reunió a más de 1 millón de personas, liberales, conservadores, comunistas, sindicalistas, periodistas y estudiantes, todos unidos por un mismo dolor y un mismo sueño. Así nació también un cuerpo élite en la policía como respuesta al poder del narcotráfico. La noche del 18 de agosto de 1989 quedó marcada en la historia de Colombia, ya que Luis Carlos Galán, líder del pueblo, fue asesinado en plena campaña presidencial.